Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos dar un saludo a nombre de UTRADIAN, Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN, organización filial de la Federación UTRADEC y de la Confederación General del Trabajo. Hoy vamos a hablar muy rápidamente sobre las políticas de gobierno y las propuestas sindicales y sociales. Lo primero que hemos visto nosotros y lo hemos manifestado es que la mayoría de las decisiones que ha tomado este gobierno tienen un claro sentido pro súper ricos y súper ricos en Colombia. Ese concepto de súper ricos y súper ricos, que el primero se refiere al 0.01% y el segundo al 1%, es un concepto que han acuñado Spitia y Garay en su último estudio sobre la desigualdad, y que es un estudio profundo que hacen sobre la base de las declaraciones tributarias. Lo que vemos en general es que las medidas, y hay un clamor general, es que las medidas buscan el favorecimiento del sector financiero en su gran mayoría, y dentro de este sector financiero pues encontramos los fondos de pensiones, la banca, los seguros y la construcción. Se ven casos como, por ejemplo, que el Banco de la República aumenta la liquidez de los bancos privados al reducirles el encaje del 11% al 8%. Con esta medida se liberaron unos 9 billones de pesos, dinero que alcanzaría para una primera etapa de pago de renta básica para los más pobres. Y acto seguido, el gobierno expide el decreto 562 de inversión forzosa, obligando a los bancos a comprar unos papeles de deuda pública llamados títulos de solidaridad. Al prestarle al gobierno, los bancos recibirán unos 500 millones de pesos de intereses. Perfectamente, los títulos de solidaridad los hubieran podido comprar el Banco de la República de manera directa, sin necesidad de hacer la vuelta con el costo de los 500 millones a través de los bancos privados. 500.000 millones, perdón. 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos fue lo que se ganaron ahí los bancos. El Banco de la República disminuye la tasa de interés de referencia colocándola en 3.25% al año. Los bancos siguen cobrando intereses del 25% en tarjetas de crédito y de 12% y 14% en otras modalidades de crédito. La relación entre los impuestos y el Producto Interno Bruto en Colombia es muy baja. Está entre el 13 o el 14%. Este porcentaje es superior al 50% en los países del norte de Europa. ¿Qué significa esto? Que nos produce una estructura estatal tan frágil como la colombiana, que no está en capacidad de realizar intervenciones significativas. La debilidad de lo público es más notoria en las regiones, y ahí tenemos otro problema, que es el problema de los prediales, y como las grandes extracciones de tierra no tienen avalúos actualizados, lo que significa que sus impuestos locales son muy bajos. El gasto público que se está destinando a la emergencia a duras penas alcanza el 4% del PIB. Está entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. Las estimaciones que se han hecho sobre el volumen de gasto que se le dedicaría a la pandemia en Chile y Brasil están en cerca del 10%. En el Perú, del 12% del PIB. En Estados Unidos superan el 15% del PIB. En Alemania, el 28% del PIB. En España, el 22%. Y en Italia, el 18% del PIB. ¿Significa que el gasto público en Colombia es modesto? Porque la tributación ha sido reducida y regresiva. Esto es una afirmación que hace un investigador que se denomina el doctor Jorge Iván González. El impuesto al patrimonio extraordinario propuesto por Garay y Spitia recaería preferiblemente sobre las personas naturales con un patrimonio líquido superior a 1.000 millones. Ellos hacen una tabla de progresividad y ahí se
buscaría desmontar al máximo las exenciones, las deducciones y otros para garantizar la mayor cercanía entre el patrimonio líquido y la base gravable del impuesto. Sobre esto, ya hay una presión política. En este momento 50 senadores están impulsando una política similar a esta, o más o menos están en esa perspectiva. Las tarifas serían progresivas con respecto al valor de patrimonio líquido, gravando con tarifas crecientes, especialmente a las personas naturales consideradas súper ricas y súper ricas, con patrimonio líquido superiores a 4.500 millones de pesos. Con estas tarifas, como solo escenario básico de referencia para el impuesto al patrimonio de personas naturales ricas, se recaudaría un total entre 5 y 6 billones, entre 5 o 6 billones y entre 8 y 9 billones en el 2020. O sea que sí hay de dónde traer recursos. Siguiendo a Garay Espitia, 2019, si se calcula la diferencia entre el patrimonio líquido y la base gravable por declaración, se observa que en el 2014 esta fue de 9.000 millones para los grandes contribuyentes, de 2.000 millones para las demás personas jurídicas y de 900 millones para personas naturales. En otras palabras, por modalidad de contribuyente, los grandes contribuyentes fueron los más beneficiados en la forma como se liquidó el impuesto al patrimonio entre 2011 y 2014, además de haber sido los más beneficiados por las exenciones y descuentos fiscales. Al nivel sectorial, una elevada proporción de los beneficios recayeron a favor del sector financiero. Entonces, fíjense que una de las tareas precisamente es la lucha contra tanto vericueto de exenciones y descuentos fiscales que bajan ostensiblemente la base gravable, pero que además favorecen la elusión y la evasión. Si se hubiera reducido las exenciones para aproximar el patrimonio líquido a la base gravable del impuesto, el recaudo habría aumentado sustancialmente y con una mayor equidad entre el tipo de contribuyente y sector económico, al punto que podría haber generado un mayor recaudo de hasta un 33.7%, es decir, un recaudo anual total de hasta unos 7.6 billones de pesos en el año 2019. Esto lo plantea pues Garay Espitia. El otro punto que se plantea también al gobierno es que no implemente la última reforma tributaria, porque esta benefició a los empresarios en 9 billones aproximadamente. Y estos 9 billones en este momento pesan mucho en la situación actual. También se le plantea el impuesto a la tierra, que simplemente es la actualización catastral, teniendo en cuenta que el 1% de los colombianos es dueño del 80% de la tierra. O sea, aquí con que solo se actualicen los predios de más de 500 hectáreas, tenemos recursos suficientes. Y no podemos decir que ellos se van a ir del país, porque no se pueden llevar la tierra. Impuesto progresivo a las personas naturales beneficiarios de los dividendos empresariales. Actualmente hay una tabla plana del 10%. Ahí debe haber una progresividad, como existen en los países de la OCDE, por ejemplo. Tenemos unas tasas nominales altas, pero los súper ricos tienen realmente unas tasas efectivas entre el 1 y el 5%. Entonces, en teoría, nosotros tenemos tasas nominales altísimas, pero en la práctica, esas tasas, las tasas efectivas, no pasan del 5%, están entre el 1 y el 5% según el estudio de Garay. Ahora pasamos al segundo tema. Salimos del tema tributario. Nosotros como Ultradian, Ultradex CGT, rechazamos las chuzadas y seguimiento a periodistas críticos, líderes sindicales y líderes de oposición. Tenemos un caso y es del compañero Humberto Correa, secretario de Derechos Humanos de la CGT, vicepresidente de Ultradec y representante de la CGT y de Ultradec en instancias del gobierno, como por ejemplo el CERREM, que es donde le dan digamos, es el espacio en el cual se discuten a qué sindicalistas se les da protección, se les colocan escoltas y esas cosas. El SECOID, que es un espacio del comité de la OIT, donde se llevan los casos en los cuales
tanto en el sector privado como en el sector público hay una violación de los derechos a los trabajadores y no hay otra forma de resolverlo, entonces se llevan a este espacio del SECOID antes de llevarlo a la OIT en general. Y todos estos surgieron, digamos, ahora que estamos en el cumplimiento no recuerdo cuántos años, pero de años del TLC, que ha sido tan dañino, digamos, para nuestra economía y sobre todo para el desarrollo de nuestra industria nacional. Recordemos que estos espacios se fueron creando como producto de la vigilancia en derechos humanos que se ha hecho sobre Colombia a nivel internacional, y dentro de esto la vigilancia al respeto de los derechos sindicales, asunto por lo cual desde el gobierno de los Estados Unidos y presionando precisamente para la firma del TLC con unas condiciones mínimas de derechos humanos, entonces presionaron al gobierno colombiano y vino la OIT y comenzó a ejercer una vigilancia y bueno, y presionaron al gobierno colombiano para la protección de los líderes sindicales en la medida en que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer sindicalismo. También el compañero representante en el CONARE. El CONARE es un espacio que se ha creado para la reparación del movimiento sindical. La situación para él es difícil en la medida en que nosotros tenemos unos antecedentes nacionales de 3.000 sindicalistas asesinados en los últimos 20 años, las desapariciones, los desplazamientos forzados con hechos corrientes en el país son una alarma general de la situación y entonces eso significa el peligro para la vida del compañero y de todas las demás compañeros chuzados. También están compañeros de la CUT, como por ejemplo el compañero Castañeda, que fue otro dirigente sindical, o es otro dirigente sindical en este caso de la CUT. Y también pues están defensores de derechos humanos. Entonces, pues no solo es el caso de Humberto, sino él hace parte de un paquete que muestra, digamos, que hay un sector del ejército dedicado a estas tareas, mientras existe otro sector dentro de las fuerzas militares que tiene algún compromiso, que tiene un compromiso con los derechos humanos y que está precisamente denunciando desde el interior estas situaciones porque defienden el honor militar y no comparten, digamos, que este tipo de prácticas o la politización del ejército que se ha venido viendo prácticamente desde el año 2000, algo supremamente grave. Por otro lado, ya en el contexto nuestro de las relaciones entre las organizaciones sindicales y el gobierno, la OIT ha planteado en esta coyuntura del COVID-19 la necesidad del diálogo social y la negociación colectiva. En esa medida, la OIT está diciendo todo tiene que pasar por la negociación colectiva del diálogo social. Y entonces quiere decir que todos los decretos relacionados con los empleados públicos deberían pasar por el tamiz de un espacio que hay que se llama la Subcomisión del Sector Público, del cual tuvimos reuniones esta semana, y lo mismo las circulares y actos administrativos de las entidades públicas, porque deben contar con la participación de las organizaciones sindicales. Solo eso se ha dado en algunos casos, por ejemplo, la Cancillería, otros no, por ejemplo, en la DIAN no ha habido participación, ¿sí? Y es urgente esta participación, porque nosotros no podemos vivir diciendo que agradecemos que hayan sacado las reglamentaciones. No, las reglamentaciones hacen parte de un contexto y de unos derechos que tenemos como trabajadores. Y como tal, esa es una obligación de la administración, la protección de la vida y la protección de la salud pública y la protección de la salud de los trabajadores. Y también es una obligación, de acuerdo a los compromisos internacionales, de vincular a las organizaciones sindicales para la toma de estas decisiones. También se ha dado el aplazamiento de la negociación colectiva en el sector público. Los pliegos fueron presentados entre enero y febrero y nosotros consideramos que estamos en un proceso de negociación colectiva, así no nos hayamos sentado. Fueron presentados, que lo que se está aplazando es el proceso del inicio de la mesa formal, pero en sentido material el espacio está ahí. Y entonces en esa medida probablemente se están dando las condiciones para que la negociación sea virtual. Nosotros la compartimos, creemos que aquí hay que trabajar sobre esa vía. Igualmente, reivindicamos que debe mantenerse la garantía de los permisos sindicales.
ya que su negativa o interrupción implica una clara violación del principio de la libertad sindical y del derecho constitucional de asociación. Esto lo decimos porque nosotros, por lo menos, esta capacitación debía haber sido ayer, pero la tuvimos que realizar hoy precisamente por la negativa de parte del gobierno, de la DIAN. De los permisos, aspiramos que el próximo mes no tengamos ese problema y que podamos realizarlo normalmente y que las capacitaciones que hagamos los sábados sean más un refuerzo. Finalmente, no compartimos la preocupación del gobierno por imponer peores condiciones a los trabajadores en sus relaciones de trabajo y en el derecho a la pensión, como quiera que lo que se ve es que están aprovechando la pandemia para tratar de golpear a los trabajadores. Terminamos diciendo en esta fase que con un modelo tributario como el impuesto, el propuesto, lo que estamos planteando, que se avance siquiera del 13% del PIB, siquiera el 20%, las soluciones serían otras. Chile recauda el 22% del PIB, Brasil y Argentina el 24%, y el promedio en la OCDE es del 34%. Colombia es una vergüenza, ¿sí? Y hoy, una de las peticiones que se está haciendo en Colombia, con mucha fuerza, y en el mundo entero, es el tema de la renta básica universal, con implementación progresiva. Hoy se pueden crear las condiciones para una renta básica, significaría aumentar el gasto en un 4% del PIB y estaríamos cubriendo al 71% de la población colombiana. Eso es una lucha que tenemos que dar los trabajadores porque es la dignificación de la vida. En el contexto ya de la entidad, para terminar esta exposición, estamos en una alerta ante la fuerte carga laboral. En el caso pues, de las devoluciones, nosotros vemos, y lo ha dicho la directiva, que se incrementaron las cargas en un 500%. Por otro lado, tenemos informes que en realidad se incrementaron en un 800%. El nuevo procedimiento express reduce de 50 a 15 días los términos. Nosotros reconocemos el esfuerzo que ha hecho la Dirección de Gestión de Ingresos en el sentido de todo el tema de los sistemas. Han trabajado muy duro y, por ejemplo, en un principio dijimos, no, pues se van a demorar 15 días en entregar los roles, ¿no? Los entregaron en un día. Entonces creemos que hay unos esfuerzos importantes ahí, pero creemos que hay unas responsabilidades de parte de la DEGRAE que no se han asumido y de parte de la dirección, y es realmente el incremento de la planta de personal en toda la DIAN, y en este caso pues el área de devoluciones, y por eso solicitamos el fortalecimiento con más personal en devoluciones y ampliación de los cumplimientos de los acuerdos. Igualmente también estamos solicitando un refuerzo en la capacitación que se dio, que fue una capacitación express de 16 horas, lo redujeron de 40 a 16. Creemos que debe haber un refuerzo porque de todas maneras pues los compañeros están enfrentados a situaciones difíciles y necesitan ese refuerzo, ¿sí? Necesitan, la capacitación fue muy buena y todo, pero necesitan ese refuerzo porque ya en la dinámica del trabajo se ha presentado toda una serie de problemas que deben ser resueltos. Y por eso, pues, le planteamos un derecho de petición a la DIAN. Nosotros hemos presentado bastantes derechos de petición y realmente no están contestando lo debido. Están tomándonos del pelo con eso, no son serios, no nos respetan. Nosotros creemos que, así como nosotros respetamos a la directiva debe respetar las organizaciones sindicales y en esa medida los derechos de petición deben contestarse seriamente y no contestar por contestar. Y por eso hemos solicitado la intervención inmediata pues, de las instituciones que tienen que ver con la medición de las condiciones de trabajo y con la medición de la carga laboral en esa área, pero también en todas las áreas, porque hay un acuerdo entre la DIAN y las organizaciones sindicales con Ultradian, que nosotros lo hemos firmado, y también es un acuerdo que no solo está en la negociación de acá, sino en la nacional, sobre el tema de ampliación de la planta. Y para nosotros, si no hay esa ampliación de la planta, lo que estamos viendo son un acoso directivo. Pero no estamos hablando del jefe directo que lo está acosando, no, estamos hablando de la dirección general. Digamos, es un acoso directivo en el sentido de que hay unos compromisos, pero se necesita, digamos, el personal suficiente para resolver esos compromisos. Igualmente, queremos hacer
unas recomendaciones a los compañeros de gran importancia, toda vez que pues, pues se anuncia regreso al trabajo, aunque de hecho la información que ha dado la función pública en una conferencia que estuvo dictando a nivel nacional a todo el mundo, ellos dicen que nosotros los empleados públicos nos demoraremos un trimestre más para el ingreso al trabajo. Eso para que lo tengamos claro, compañeros. Ya lo ha planteado la función pública, está hablando de un trimestre más. Entonces, pues, porque nosotros hemos defendido el trabajo en casa en esta coyuntura. No es que lo defendamos per se, sino lo hemos defendido en esta coyuntura para la protección de la salud y la vida de los compañeros. Tener en cuenta los temas como el lavado de manos. Si nosotros vamos a las oficinas a reclamar expedientes o nos toca ir por alguna labor, alguna situación, hay que garantizar que tengamos jabón y que tengamos papel. Hemos encontrado, por ejemplo, ya 2 veces en Conecta que no está cubierto con jabón. En una encontramos que no había jabón, pues hemos encontrado la falta de jabón y de papel. Antes llegaba uno en Conecta a reclamar su expediente y había un gel en la entrada, ya no hay nada, ¿sí? Entonces ahí vemos con preocupación porque tenemos dificultades con la empresa de aseo que ha contratado la DIAN. Segundo, tenemos que estar atentos al distanciamiento físico de mínimo 2 metros. Esto lo ha planteado la función pública. O sea que si nos toca ir a la oficina, no podemos acercarnos a nadie ni permitir que nos acerquen a menos de 2 metros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Porque, porque eso determina, digamos, la protección de nuestra vida. Lo otro es el uso de los tapabocas. Nosotros incluso estamos como Ultradian, estamos en una tarea a ver si mandamos a hacer tapabocas pues con publicidad de Ultradian. Pero no solo es el tapabocas, compañeros, se lo hemos dicho, lo dijimos a la función pública en la subcomisión del sector público y se lo hemos dicho a la DIAN, no solo es el tapabocas, son las gafas, porque esto no solo entra por la nariz y la boca, sino también por los ojos. Lo cuarto, la limpieza y la desinfección del sitio de trabajo con agua, jabón, que tengamos gel a la entrada, ¿sí? Gel desinfectante, que es de alcohol, no es gel antibacterial, sino gel desinfectante. La función pública habla de un trimestre más para el trabajo en casa de los empleados públicos. El préstamo de los computadores de mesa para facilitar el trabajo, ¿sí? No solo son los computadores portátiles, sino se necesitan computadores de mesa. La función pública llama a una actitud de la administración que priorice la vida y la salud pública. Entonces creemos que ahí tiene que asumirlo la directiva. ¿Sí? La directiva, ustedes saben que todos sabemos que aquí nos tocó pelear porque aquí se demoraron, aquí tienen una visión desde el sector privado y hay que hacerles ver que esto es una entidad pública. ¿Sí? Igualmente, tener claro, compañeros, que la DIAN es una de las entidades a nivel nacional mejor preparadas para el trabajo en casa. Yo creo que es la mejor preparada, ¿sí? Tenemos unas grandes inversiones en tecnología que llevan 27 años haciéndose en la DIAN. Y hoy tenemos 250 millones de dólares para el desarrollo de las TIC y el fortalecimiento de la entidad, lo que significa que aquí hay condiciones muy aptas para el desarrollo del trabajo en casa y para que todas las actividades sean el trabajo en casa. Y por último, pues como parte de Ultradec, queremos denunciar el problema del sector salud fuertemente golpeado, sin las condiciones mínimas de bioseguridad para el trabajo, con unos riesgos y con unas situaciones de contagio muy grandes, todo el problema de la tercerización laboral, la cantidad de vacantes sin proveer, o sea, no se ven soluciones ahí, lo que se ven es más problemas todos los días en el sector salud y se ve el fracaso de la ley 100 del 93. Y realmente lo que se plantea nuevamente la discusión de la salud como un servicio público, fundamentalmente, y no como un negocio como está planteado, y no la enfermedad como una mercancía, y el paciente como una mercancía, sino como un servicio público. Solo anuncios, pero nada real. Por ejemplo, se habla de 8.000 unidades de cuidados intensivos, pero escasamente están llegando a las 2.600 y creo que un poquito menos. Se habla de que los ventiladores, pero está ya es que julio o agosto. Igualmente, el crecimiento de los contagios en las cárceles ha sido muy grave, compañeros, muy grave. Sí, la situación en las cárceles está muy difícil.
Y esto es algo que está afectando tanto a los compañeros que hacen parte, digamos, de la guardia, como a todos los presos que están ahí en situaciones de hacinamiento. Acuérdense que allá hay una sentencia de la Corte Constitucional desde hace bastantes años donde habla de un Estado inconstitucional. Y este es un problema que de una u otra manera debe resolver el gobierno. Y precisamente por eso es que nosotros planteamos la discusión fiscal, porque es sobre la base de estos recursos que se pueden entrar a resolver todos estos problemas. Compañeros, les agradecemos mucho. Y ahora entramos con la capacitación ya en el tema de la inducción o de los, digamos, de la tributación para dummies. Y entonces Cristian va a hacer la presentación del profesor y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias. Utradian presente, presente. Utradian, Utradec, CGT presente.